Estamos acostumbrados a alzar la mirada hacia el cielo y observar cómo los drones se deslizan entre las nubes, buscando los secretos ocultos en el propio azul. Sin embargo, estas máquinas inteligentes también saben convertirse en buceadores, al descender a la oscuridad insondable, donde ni el más mínimo indicio del brillo diurno existe. Los drones submarinos nos revelan un mundo nuevo, casi extraterrestre. Allí donde la presión aprieta el casco como 1000 montañas de hierro, nacen historias entremezcladas de enigmas, maravillas y antiguos misterios. Hoy levantaremos el pesado velo acuático y emprenderemos un viaje de media hora, justo el tiempo suficiente para escuchar 20 revelaciones submarinas, cada una capaz de transformar nuestra concepción de las civilizaciones pasadas, las tecnologías modernas y la vida en los rincones más extremos del planeta. Están en el canal Top Facts Black. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta. Y por supuesto, vamos allá. Volvamos a la época en que las ruedas de carrozas de madera retumbaban por las cálidas carreteras de la Toscana, y en las cubiertas de los barcos mercantes se apiñaban esclavos, ciudadanos libres e incansables comerciantes. En una de aquellas memorables tormentas marinas, un navío cargado de ánforas con vino, cristalería y lámparas de ciervo no llegó al puerto y terminó pudriéndose en el fondo del mar de Liguria. Casi 2000 años después, los arqueólogos, armados con brazos robotizados de drones, levantaron de la suave capa de limo un sorprendente botiquín. En su interior había bisturíes de bronce, ganchos de zinc, frascos de madera con ungüentos resecos y diminutos cilindros o píxides. Al abrir uno de ellos, los científicos contuvieron la respiración. 6 tabletas perfectamente redondas, como si hubieran salido ayer de una prensa farmacéutica. El análisis reveló polvo de compuestos de zinc, óxido de hierro, almidón, cera de abeja, resina de cedro, pétalos de manzanilla molidos y granos de hinojo. Todo mezclado y comprimido hasta convertirse en una tableta sólida. En esencia, la versión romana antigua de un sachet oftalmológico. Imaginen a un médico trabajando en la cubierta de un barco que se balancea. El paciente, un remero de galera con un ojo inflamado. El doctor humedece la tableta con vinagre, la ablanda en una pequeña copa y, con cuidado, introduce la pasta viscosa bajo el párpado inferior. Para los estándares de su tiempo, aquello fue casi un milagro farmacéutico. Ahora que aquellas tabletas se encontraron con el oxígeno del siglo XXI, se han convertido en un billete invaluable al pasado, narrando que la medicina del mundo antiguo fue mucho más sofisticada de lo que solemos pensar, e incluso, en cierta medida, adelantada a la Edad Media. En la cordillera pacífica de los Istes, donde la corteza terrestre es más delgada y el magma más voraz, las fuentes hidrotermales han construido una auténtica ciudad de rascacielos por niveles. Imaginen torres de un negro plateado tan altas como un edificio de 5 plantas, elevándose desde la arena oscura. El agua, rica en sulfuro de hidrógeno, brota de las chimeneas a casi 370 grados en la escala Celsius, solidificándose al instante y forjando en las paredes de las chimeneas frágiles bloques de sulfuros metálicos. Cuando el equipo de oceanólogos descendió una plataforma dron de varias toneladas, los focos iluminaron todo un Manhattan submarino. Gusanos tubícolas con branquias rojas, más largos que un ser humano, anclados en las paredes. Moluscos Monterrey, parecidos a relucientes engranajes de cobre, pasen sobre minerales calientes. Camarones transparentes con vasos neón capturando bacterias que no necesitan luz para la fotosíntesis, pues se nutren del calor infrarrojo. Esta comunidad, que prospera donde aparentemente nada podría sobrevivir, amplía nuestras preguntas sobre los límites de la habitabilidad en el planeta y la posibilidad de que surjan formas de vida en los océanos hirvientes de Europa. Pero no solo la biología asombra. El análisis de las rocas revela tierras raras acumuladas en las chimeneas durante milenios. Cada vez se oyen más fuerte las voces de los industriales. Recojamos esta riqueza antes de que pertenezca a alguien. Los científicos advierten, una sola perforación imprudente y el ecosistema, fruto de millones de años de adaptación, podría desaparecer en un solo turno de trabajo. Así, las chimeneas dejan de ser un prodigio natural y se convierten en un dilema moral. ¿Dónde está el equilibrio entre la codicia y la responsabilidad? En medio del Océano Pacífico, a una profundidad donde ni la luna ni el haz de un reflector penetran sin la densa suspensión de microplancton, un dron descubrió una llanura sembrada de resplandecientes mazorcas verdes. A primera vista podría parecer que alguien esparció souvenirs de plástico por el fondo, pero el espectrógrafo de laboratorio convenció hasta a los escépticos. Ante ellos había jade auténtico, la piedra que los mayas y los olmecas valoraban más que el oro.
40 mazorcas, cada estría tallada con la meticulosa mano de un artesano. Las finísimas incisiones, en diferentes ángulos, refractan la luz haciendo que cada grano brille con un matiz esmeralda distinto. ¿Por qué alguien sacrificaría un material tan raro por un símbolo de la comida diaria? Una teoría sostiene que lanzaban la mazorca de jade al mar para suplicar a los dioses lluvias y cosechas abundantes. Otra plantea que era mercancía transportada en un barco hundido de una alianza comercial prehistórica, de la cual no ha quedado ni una línea en los registros. La disposición de las mazorcas, en una espiral precisa, también desata acalorados debates. Los drones grabaron que en el centro del patrón falta un elemento, como si allí reposara el artefacto principal, arrastrado por la corriente o saqueadores. Así, la mazorca de jade sigue siendo una intriga donde a cada respuesta emergen dos preguntas nuevas. ¿De quiénes fueron las manos que cincelaron estos granos? ¿Y qué historia oculta el centro perdido de la antigua espiral? El Golfo de Alaska no es el lugar más acogedor. El agua es gélida y el viento azota con tal fuerza que las cubiertas emiten un lamento parecido al llanto de los espíritus. Fue precisamente allí donde un dron explorador halló una esfera que recordaba a una perfecta bola navideña de madera mate. Su diámetro rondaba las 12 centímetros. La superficie era lisa, con escasas motas porosas, como si alguien hubiera rociado metal aún sin solidificar con oro líquido. Los científicos inicialmente concluyeron que se trataba de un guijarro geodésico, pero el escáner reveló una composición química que no coincidía con ningún mineral conocido. Al partirlo, se descubrieron finísimas cáscaras que se internaban por capas, como los anillos de una cebolla. Cada capa presentaba una composición ligeramente distinta, y cada estrato memorablemente definía un fragmento de información, similar a una hoja de código genético impresa en mineral. Un delgado capilar en su interior sugería la presencia de un sistema nervioso o circulatorio. Los poros microscópicos recordaban glándulas por donde podría exudar un gel. Un temor soterrado recorrió al equipo. ¿Y si ante nosotros teníamos el huevo de un organismo abisal, esperando las condiciones adecuadas para eclosionar? ¿O, por el contrario, un sarcófago conteniendo un parásito ancestral? Los científicos criogenizaron el objeto y lo guardaron en una cápsula estéril. Pero el sueño de la razón engendra monstruos, y quizás el sueño del océano los críe con nanas doradas mientras debatimos los protocolos de seguridad. El mar Caribe atrae a los buceadores con sus semáforos color aguamarina. Apenas bajo la superficie se extienden jardines de coral, y más abajo, una meseta arenosa de color limón suave. Fue precisamente allí donde, a finales de los años 60, se sumergieron 3 intrépidos exploradores y, sorteando los bosques de abanicos marinos, toparon con algo que parecía un empedrado desgastado por el paso de ruedas. Grandes losas, cada una con el grosor de la palma de una mano, yacían alineadas como si alguien las hubiese nivelado con un instrumento de obra. Los geólogos señalaron la explicación natural. Es caliza unida por cemento coralino, un fenómeno costero común. Los arqueólogos objetaron: entonces, ¿por qué las juntas entre las losas son tan perfectas y las rocas varían en su composición química, como si provinieran de canteras diferentes? Se formuló la hipótesis de un muelle de la época de Erich von Däniken, de un embarcadero ceremonial de reyes antediluvianos e incluso de una pista de despegue construida por habitantes submarinos. Cada nueva medición alimentaba el debate. En los últimos años, los científicos enviaron un dron LiDAR sobre la vía que confirmó: las losas presentan una ligera curvatura microscópica que reproduce con exactitud el perfil de una costa lejana ya desaparecida. Tal vez sea una enorme tapa abatible, arrancada por una tormenta de una antigua plataforma. Es posible que estemos cerca de la respuesta, pero el camino no tiene prisa por revelar su destino. Al amanecer del siglo XVIII, el San José zarpó de Cartagena de Indias cargado con cajones de roble llenos de plata mexicana, lingotes forjados de esmeraldas neogranadinas y sacos de lino repletos de arena dorada. Gran Bretaña y España se enzarzaron en una guerra naval. Un solo cañonazo del navío inglés, Explosión, bastó para hacer estallar la polvorería y enviar el galeón, su tripulación y sus tesoros a una tumba de casi 1000 metros de profundidad. 300 años más tarde, cuando un vehículo autónomo submarino detectó el casco, Colombia declaró: hemos hallado un patrimonio cultural de importancia nacional. España repuso: se trata de un buque de guerra de la corona, inviolable según convenciones internacionales. Inmediatamente, clanes de indígenas bolivianos intervinieron, alegando que sus ancestros extraían el mineral y que los lingotes formaban parte de su historia. En el horizonte asomaron las aseguradoras que cubrían el riesgo ya en el siglo XVIII.
El siglo XXI fue testigo de un debate casi teatral. Quien tenga el cofre más voluminoso tiene la razón. Pero mientras los abogados revisan papeles, los arqueólogos temen por los tesoros, las joyas se oxidan y las esmeraldas se agrietan con el agua salada, y la guerra burocrática se prolonga. El San José se convierte en lección. A veces el oro brilla más con el fuego amarillo de la codicia que con el resplandor solar del noble metal. El lago Lost Water se envuelve al amanecer en una neblina tenue, bajo la cual se ve la superficie respirar en círculos, como si alguien invisible agitara el agua con una cuchara. A los turistas les encanta fotografiar la bruma y luego marcharse. Pero los buceadores se quedan. No les atraen las carpas ni los mejillones de agua dulce, sino una calle submarina donde en lugar de faroles se asientan enanos con gorros rojos. Cada enano es una broma de alguien. Unos pegaron en su mano un diminuto cartel que dice «Bienvenidos». Otros colocaron una bicicleta de juguete. Con el tiempo, el asentamiento creció hasta incluir decenas de residentes. Hay un enano panadero con minibollos, un enano pescador que antaño sostenía una caña de verdad, hasta que un tronco la arrastró al lodo. Los ecologistas locales se muestran preocupados. La pintura de las figuras libera metales pesados y el plástico se descompone lentamente. Parte de la colonia fue rescatada y enviada a un museo de curiosidades, pero los buceadores esconden nuevos residentes más profundo, dibujando un mapa solo para ellos. Así, la broma se convirtió en una sociedad secreta, y los enanos, en guardianes subterráneos de la leyenda del lago. ¿Quién sabe? Dentro de 100 años, los arqueólogos que no hayan leído los foros de buceadores creerán haber descubierto el culto a diminutos ídolos de un pueblo desconocido. Año 2001. Los oceanólogos de una compañía que instala cable de fibra óptica llevan a cabo el rutinario barrido del lecho marino con impulsos acústicos. En la pantalla emerge una llanura con largas sombras, líneas rectas que forman rectángulos y sombreros piramidales que proyectan un ángulo agudo. Uno no puede evitar recordar a Platón describiendo la Atlántida, hundida en una sola noche. El equipo regresó 3 veces, enviando robots cada vez más profundo. Primero al nivel donde resuenan los trinos leves de los delfines, luego hasta el silencio total, donde el termómetro se mantenía obstinadamente apenas por encima de 0. Las cámaras captaron estructuras modulares, cada cara lisa, como pulida. Pero al acercarse, el objeto se disuelve en la turbidez, como si el propio agua corriera las cortinas. Los partidarios de la hipótesis del megaciudad sumergida exclamaron: «Esto es la prueba de una civilización anterior a los sumerios». Los geólogos respondieron: «Los derrumbes submarinos pueden apilar la caliza en formas sorprendentemente regulares». De momento, solo hay un consenso: se necesitan testigos de perforación, y tal operación a esa profundidad cuesta tanto como el lanzamiento de una estación abisal. Por tanto, espejismo o realidad, la cuestión queda para futuras expediciones. Una vez kilómetros separan la superficie del insondable fondo del abismo Challenger. Cualquier aparato escucha el crujido de las paredes bajo la presión. Los científicos están acostumbrados a organismos extraños, a sifonóforos luminosos y a chinchillas membranosas sin esqueleto. Pero el impacto mayor llegó cuando el robot Caracol fotografió una bolsa de polietileno blanca atrapada en el lodo. Era un fragmento de bolsa de supermercado, de esas que los seres humanos desechamos en miles de millones. La temperatura casi nula y la presión gigantesca no la destruyeron. La imagen logró dar la vuelta al mundo en un instante, el punto más profundo de la Tierra convertido en un vertedero. Los científicos calcularon que la bolsa pudo hundirse en unas décadas. Las microfibras de plástico se hundieron poco a poco, agarrándose al nieve orgánico. Así, la fosa de las Marianas se convirtió en un espejo que refleja no el romanticismo del cosmos abisal, sino la triste verdad universal. Mientras contamos peces raros, nuestra basura compite con ellos por espacio. La primera aparición de una quimera en vídeo evocó un fotograma de película de terror. Un cuerpo pálido, enormes alas, ojos en forma de esferas sin pupilas y una boca curvada en una fina diagonal. Pero los biólogos chillaron de emoción. Ante ellos estaba un ser que había divergido de sus parientes tiburones ya en el período devónico. Es decir, cuando los primeros tetrápodos apenas comenzaban a arrastrarse por tierra, las quimeras ya exploraban los márgenes continentales. El detalle más sorprendente fue un órgano móvil en la frente. Los científicos lo denominan apófisis pterigofaríngea frontal. Durante el cortejo, el macho se cuelga de la hembra con él, manteniéndola sujeta en la columna de agua. Al parecer, la evolución no teme experimentar con los lugares de enganche del romance, y a pesar de todo,
¿Cuántos secretos ocultan estas sombras? 5 minutos de grabación y una docena más de preguntas sin respuesta. ¿De qué se alimentan las crías? ¿Cómo se distribuyen las áreas de vida? ¿Temen los ruidos de nuestras hélices? Las profundidades guardan la respuesta, pero extraerla solo es posible a costa de nuevas inmersiones. Lo que significa que el precio del conocimiento no se mide solo en dinero, sino en la disposición de los investigadores a mirar de frente su propio miedo. Sobre la misma fosa donde la esfera dorada atraía los proyectores, otro dron grabó una estructura con 6 torres sobresalientes y una entrada de arco, como un fuerte defensivo de fantasía clásica, pero del tamaño de un distrito de oficinas de una gran ciudad. El análisis electromagnético reveló una desviación abrupta en el campo magnético. Dentro de las paredes había un vacío y un metal de composición desconocida. Biólogos, geólogos y astrofísicos tiran simultáneamente de las cuerdas de sus teorías. Unos hablan de una cúpula basáltica natural, otros detectan un meteorito lunar y un tercero susurra sobre una megaestructura. Se planea el lanzamiento de una nave tripulada dentro de 2 años, pero por ahora las fantasías, con cada semana que pasa, alargan las agujas de los pináculos de la especulación. El robot Golondrina Oceánica se aproxima a un sistema de cañones submarinos cuando su lente capta algo que pulsa con luz violeta azulada. Una sombrilla semitransparente de medusa, en cuyo interior se aprecian músculos invisibles semejantes a los de un calamar. Sus tentáculos se abren ampliamente formando una red de captura y, luego, se enroscan en espiral, acercando a la presa. El análisis genético de una pequeña muestra de tejido reveló que este organismo es una rama independiente que se separó de su pariente, el quimeropodo, hace millones de años. Combina células urticantes de medusas con movimiento reactivo de cefalópodos. Al presenciarlo, uno acaba creyendo que la naturaleza es la mayor de las artistas híbridas, incapaz de agotarse creativamente. Durante más de 3 décadas, los buceadores han desenterrado con cuidado columnas, estatuas, anclas de bronce y pendientes de oro. Cada artefacto exige una cirugía acuática. Primero, un chorro de agua a través de una manguerita sopla la arena. Luego, un pincel impregnado en solución conservante retira la película carmesí. Los elementos más pesados se elevan con globos de aire. Cuando los arqueólogos hallaron una losa con la inscripción grabada, Cleopatra Filopator, las bromas cesaron. Aquello no era solo un puerto comercial de la Alejandría antigua, sino quizás el complejo palaciego privado de la reina. Los corales crecieron sobre los bajorrelieves, abrazaron las figuras de Isis y Osiris y las adornaron con un nuevo y vibrante motivo. El palacio parecía haber prolongado su vida bajo una nueva cúpula, la cúpula del mar. Al amanecer, tras el devastador tsunami del año 2004, los pescadores vieron sobre el fondo emergido cabezas de león talladas. Un par de horas después, la ola regresó y lo ocultó todo de nuevo. Ese breve instante fue la chispa. El gobierno de la India destinó fondos para la arqueología submarina. Robots serpiente equipados con sonar reptaron por los valles arenosos, descubriendo terrazas, escaleras e incluso acueductos de piedra. Cada hallazgo restaura las proporciones de la ciudad sumergida. Los templos estaban alineados de este a oeste, siguiendo el camino del sol. Las estatuas de toros guardianes se disponían en círculo, protegiendo el santuario. Según los escombros, la ciudad vivía, comerciaba y enviaba expediciones a Sri Lanka, hasta que la ola gigante trastocó la historia. La inmersión comienza como un cuento, una laguna transparente. Los arrecifes dispersan destellos como vitrales tropicales, pero junto al acantilado el agua se vuelve azul tinta. A una profundidad de 3 decenas de metros aparecen estalactitas colgantes, prueba de que en otro tiempo aquí hubo una cueva seca y el nivel del océano mundial era inferior. Por debajo de 60 metros comienza la zona de sulfuro de hidrógeno, una densa capa de gas separa los mundos, cortando todo sonido. Por debajo de 100 metros no hay oxígeno, y por ello los esqueletos de tortugas que se aventuraron demasiado profundo reposan en absoluto silencio, sin descomponerse. Allí también hallaron rieles de madera de una carabela española y balas de cañón, memoria de una batalla contra el arrecife que el mar ganó sin un solo disparo. En el objetivo de la cámara submarina, un dedo de sal fría desciende tan lentamente que se puede medir cómo los más diminutos cristales aplastan el aire bajo el agua, formando una corona de encaje helado. Las estrellas de mar intentan escapar, pero la trompa helada las alcanza, sellándolas en un sarcófago transparente. Los científicos modelan. La velocidad de crecimiento del brinicle depende de la salinidad y la temperatura del agua superficial.
Si cambia el clima, estos asesinos de hielo podrían desaparecer o comenzar a avanzar más rápido, cubriendo cada vez más territorio. Así, el Brinicle se erige en otro indicador de cómo el calentamiento global puede alterar incluso el lecho más profundo. Los túneles submarinos de este pozo son un laberinto donde el sonido se extingue, como en una caja de música. El agua de pureza impecable distorsiona la percepción de la distancia, y las paredes reflejan el haz de luz, haciendo pensar que el pasillo es más amplio. Los buceadores, fascinados por la belleza, avanzan hasta que comprenden. El camino de regreso está bloqueado por un manto de turbidez, levantada por sus propias aletas. El robot Panzer escaneó recientemente nuevas ramas. Una conduce a un río subterráneo, la otra termina en un derrumbe sellado. La leyenda dice que en algún lugar cercano hay una cámara donde el aire burbujea a través de grietas, creando un domo en el que uno puede emerger y escuchar su eco. Pero no hay pruebas, y quizás sea mejor así. Algunas historias deben permanecer leyendas para conservar su propio misterio. Los marinos del siglo XVIII creían que, si tu barco queda atrapado en las algas del Sargazo, tus mástiles crujirán para siempre entre algas y silencio. En realidad, esta alfombra flotante se desplaza gracias a los vientos y corrientes, pero con lentitud, como un reloj de ámbar. Hoy los científicos monitorean el mar de los Sargazos por satélite. La firma térmica de la alfombra crece y mengua, respondiendo a el niño y la niña. Si la alfombra se reduce, las tortugas perderán refugio, y las anguilas, que durante generaciones han venido a desovar aquí, carecerán de su hogar natal. Mientras algunos países proponen convertir el mar en un parque marino protegido, otros valoran la recogida de algas para biocombustible. El equilibrio es delicado. Basta con tirar de un hilo para que todo el tapiz se deshaga. El dron explorador Albatros fijó su cámara a casi 1 kilómetro de profundidad y transmitió esta imagen, un círculo de arena perfectamente uniforme, tan liso como un cristal de jardín y con un diámetro cercano a 1 centenar de metros. En el centro, un cráter del cual se filtra metano. La teoría geológica es sencilla. Los hidratos de gas acumulados bajo el sedimento estallan periódicamente, formando una burbuja. La embarcación en la superficie en ese instante pierde flotabilidad y se hunde. Pero entonces, ¿por qué en el fondo aparecen estructuras metálicas semejantes a vigas fundidas? ¿Restos de barcos hundidos? ¿O parte de un proyecto no documentado de la Guerra Fría? Mientras las agencias oficiales debaten, las productoras ruedan películas y las agencias de turismo venden excursiones al borde del misterio, donde se sirve ron de la Atlántida. El Triángulo de las Bermudas se promociona a sí mismo, pero el investigador serio sabe que los mitos a veces impulsan la ciencia mejor que las sobrias propuestas de subvención. En los últimos 5 años, los drones han hallado 2 ruedas dentadas más, un fragmento de pluma de impulsos y una placa con inscripción ilegible. La radiografía reveló un módulo interno que, posiblemente, actuaba como señal de error, avisando al usuario si los ajustes del calendario estaban desfasados. Esto significa que el dispositivo no solo mostraba las fases de la Luna, sino que podía comprender cuando la predicción discrepaba con la observación y sugerir correcciones. Mientras el equipo de ingenieros ensambla un gemelo digital del mecanismo, los historiadores debaten quién podría haber sido su autor. Tradicionalmente mencionan a Arquímedes, pero existe la teoría de una poco conocida escuela de Rodas. Si se encuentra un segundo aparato completo, la teoría del milagro único, podría convertirse en la hipótesis de toda una línea de calculistas grecorromanos, casi arrasada por el incendio de la Biblioteca de Alejandría. El mecanismo de Anticitera nos recuerda, bajo toneladas de seda, ánforas y escombros, yacen conocimientos capaces de acortar ciclos enteros de progreso. El miedo a perder esas chispas impulsa a la humanidad a sumergirse con más determinación en el abismo. Recorrimos 30 intensos minutos, desplazándonos desde las cálidas lagunas de Belice hasta los dedos helados de la Antártida, de los enigmas de la Toscana a los tentáculos del Océano Índico. Los drones submarinos son los nuevos telescopios, pero orientados no a las estrellas sino a la oscuridad que se oculta bajo nuestro planeta. Con cada inmersión trazan un mapa no solo de las profundidades, sino también de los límites de la curiosidad humana. ¿Cuál de estas revelaciones les impactó más? ¿La esfera huevo en el Golfo de Alaska? ¿La mazorca de jade? ¿O tal vez el dedo de hielo que convierte a las estrellas de mar en estatuillas heladas? Escriban su opinión e inventen qué tesoro sería digno de explorar a continuación. Porque bajo la capa de agua aún reposan ciudades, monstruos y mecanismos listos para cambiar nuestra comprensión de la historia. Hasta el próximo encuentro.
donde comienza la presión y terminan las leyendas.